Doctor Ernesto Villanueva, muy buenos días todavía. Sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato. Hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos, lo que desee manifestar. Después de ello, si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. Adicional a ello, le pediremos que tome de la urna que está a su mano derecha una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que pudiera leerla de manera inmediata y si pudiera contestar en bloque en el orden que usted lo desee. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Distinguidas senadores y senadores, me complace estar con ustedes para compartir mis credenciales y algunas propuestas como punto de partida. Hago patente mi deseo de ser comisionado porque tengo el interés de contribuir en esta nueva etapa que emprende el derecho de acceso a la información pública, tal y como lo he venido haciendo prácticamente desde que el mismo tuvo nacimiento en nuestro país. De ahí que mis postulantes sean el Trust de la Organización de Estados Americanos, Toby Mendel, uno de los principales expertos mundiales en la materia, y la Universidad Complutense de Madrid, así como instituciones académicas nacionales. Tengo las credenciales de idoneidad para desempeñar esta enorme responsabilidad. De ello dan cuenta más de 40 libros que como autor, coautor o coordinador han sido publicados en México, Estados Unidos, España y buena parte de Sur y Centroamérica, varios de ellos traducidos al inglés. Mis obras son tomadas como pilares de las asignaturas dedicadas al estudio de la materia que nos ocupa en las universidades no solo de México, sino de España, Colombia y Brasil, por citar solo algunas. Cuento con un doctorado en Derecho, otro doctorado en Ciencias de la Información, así como un doctorado honoris causa y diversos reconocimientos académicos. Mi experiencia no solo se reduce a la academia. Prueba de ello es la participación activa en la elaboración de varias leyes en las entidades federativas del país. En el ámbito internacional también he participado en la elaboración de las leyes de Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y algunos departamentos del Perú. Fui perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claudio Reyes contra Chile, caso que sentó precedente jurisprudencial en materia de acceso a la información pública para la región. Actualmente participo con el Trust de la OEA para acompañar litigios estratégicos en el hemisferio. Tengo experiencia en el trabajo colegiado, en virtud de los comités de diseño de las leyes señaladas, así como por haber sido consejero del Consejo Editorial del Canal del Congreso y actualmente vocal ejecutivo de la Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, Notimex. Poseo los conocimientos y la voluntad para aportar al diseño institucional del nuevo organismo constitucional que permita seguir manteniendo la amigabilidad de estos derechos. En su oportunidad participé en el debate público, donde señalé mis puntos de vista, identificando oportunidades de mejora en la reforma constitucional que podrán aprovecharse en la ley general prevista en el artículo transitorio de la reforma citada. En esta nueva etapa propongo como punto de partida las siguientes acciones. Primero, dar acompañamiento al Congreso de la Unión para realizar un exhaustivo estudio de impacto regulatorio para evitar contradicciones con otras leyes y, en todo caso, proponer que se efectúen las reformas necesarias para que haya una armonía legislativa que hoy ha faltado. Segundo, crear unidades regionales o estatales para dar cumplimiento eficaz al mandato constitucional previsto en el artículo 6, letra A, fracción 8, relativo a las resoluciones de diversos sujetos obligados. Tercero, dar acompañamiento al Congreso de la Unión para que las medidas de apremio a que hace referencia el artículo 6, letra A, fracción 8, se conviertan en disuasivos efectivos para quien incumpla las resoluciones del organismo constitucional. Cuarto, propongo identificar y alentar las reformas necesarias a la normatividad en educación a efecto de que en la currícula escolar y en los libros de texto se incorpore la materia de acceso a la información y protección de datos personales. Solo la educación en esta materia dará los resultados adecuados para cambiar los hábitos y costumbres de la comunidad. Quinto, propongo una armónica, respetuosa y cercana relación con la Auditoría Superior de la Federación, con la unidad encargada de los archivos públicos, con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y con todas aquellas autoridades relacionadas con el derecho a saber para crear un hilo conductor a fin de materializar la reciente figura del gobierno abierto que integra a grandes trazos
los datos abiertos, la transparencia fiscal, la integridad del gobierno, el empoderamiento de la sociedad, la publicidad de las declaraciones patrimoniales y la transparencia de los recursos naturales. En México hemos dado, no sin dificultades, avances impensables en esta materia. Tenemos todavía mucho por hacer. Es obligación de todos que en estos derechos fundamentales no haya caminos de regreso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ernesto Villanueva. Ahora le pedimos, por favor, saque una de las preguntas formuladas por la sociedad civil, le dé lectura y posteriormente pasaremos a las preguntas que formulen las y los senadores. Sí. La doctrina establece que en el caso de reserva de información, el sujeto obligado debe hacer una prueba de daño. ¿En qué consiste esa prueba? De un ejemplo concreto. Bueno, pues esa ya es la misma. Bien. ¿Pero la cambio o es la misma? Porque pues eso es muy fácil para... Así es, no okay. No hay cambalache, no es tómbola. Ok, está bien. Sí, ¿no? Tengo inscritos a la senadora Arely Gómez, al senador Javier Corral, a la senadora Laura Rojas, hasta el momento. Arely Gómez, por favor. Doctor Ernesto Villanueva, felicidades por su cumpleaños, tengo entendido que es el día de hoy. Muchas gracias. Y bienvenido al Senado de la República. Gracias. Como participante del Grupo Oaxaca, ¿cuál es el motivo que lo impulsa el día de hoy estar aquí? ¿En alguna otra ocasión usted aspiró a ser comisionado del instituto o es la primera vez que lo tenemos aquí como aspirante? Y por otro lado, usted realizó un estudio en el año 2005 sobre el derecho de acceso a la información parlamentaria. De esa fecha al 2014, ¿usted ve algún cambio en el Congreso de la Unión en este tema? Muchas gracias. Gracias a usted. Senador Javier Corral, por favor. Doctor Ernesto Villanueva, bienvenido al Senado de la República. Pues su currículum acredita la fama que lo precede. Es una autoridad académica, no porque desempeñe un puesto universitario administrativo, sino porque su opinión es influyente en el mundo del acceso a la información, usted lo sabe. Gracias. La experiencia que en lo personal tengo al participar en estas sesiones, donde comparecen los candidatos al IFAI, es muy satisfactoria hasta ahora, porque los créditos personales, diría yo, académicos, las opiniones brillantes, la experiencia profesional, están siendo la constante. Y este tipo de ejercicio es una muestra de que la meritocracia debe tener cabida en el país y ser uno de los elementos a considerar. Conociendo su amplia experiencia, pionero en el impulso del acceso a la información desde el Grupo Oaxaca, tengo preguntas para usted que son importantes para la evaluación que haremos. ¿Cuáles considera Ernesto Villanueva son las condiciones humanas o virtudes laborales que deben tener los comisionados para que la vida institucional del IFAI sea armónica? ¿Qué propondría Ernesto Villanueva como método de trabajo con los comisionados para que el Pleno, además de armónico, sea productivo? ¿Y cuáles son los riesgos probables que pueden amenazar la misión básica e histórica del IFAI? ¿Cuáles considera que son las prácticas, criterios y áreas que deberían ser consideradas el alma de la institución? En estas preguntas recorro el camino del IFAI. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, senador Corral. Tiene la palabra la senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Pues muy bienvenido, doctor Villanueva. Yo quisiera pues centrarme en una de sus propuestas, que bueno, lo mencionó en la presentación también y en su plan de trabajo. Usted refiere la importancia de que el nuevo órgano autónomo podrá conocer de las resoluciones en el ámbito federal, estatal y municipal, razón por la cual es muy importante generar criterios generales respetando el principio de máxima publicidad. Eso es lo que usted pone en su propuesta. Entonces, para mí será muy importante conocer qué criterios considera usted
que deben de ser los rectores para que el IFAI determine hacer uso de su facultad de atracción a resoluciones de los órganos locales. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. El senador Isidro Pedraza. Gracias. Pues a alguien que ha hecho varios proyectos de iniciativas de ley sobre el tema de acceso a la información, transparencia y eso, pues creo que difícilmente pudiéramos cuestionarlo en esa área, puesto que creo que tiene los elementos suficientes de carácter técnico, teórico, en ese sentido. Yo le preguntaría solamente en una evaluación de lo que es el IFAI en este momento, hacia dónde pensamos llevarlo en una perspectiva en cuanto a los alcances del desarrollo y del impacto que tenga en la sociedad mexicana un órgano de esta naturaleza, ¿no? Nada más. Gracias, senador Pedraza. La senadora Marcela Torres Pembes. Doctor Villanueva, muy bienvenido. Es un gusto tenerlo aquí. Yo lo felicito por todos sus conocimientos y por su trayectoria. Realmente muy, muy impresionante. Me llamó mucho la atención un concepto que dio usted ahorita en su presentación y que yo quisiera que pudiera ampliar, porque es un concepto general, a lo mejor trillado, que todo mundo menciona, pero que yo quisiera que me proporcionara, en su opinión, 5 puntos concretos que pudieran ayudar realmente a empoderar a los ciudadanos en México, pensando en que es un país absolutamente desigual y que tenemos pues necesidades de empoderamiento distintas unos y otros y otras mexicanos. Le agradezco muchísimo su respuesta. Antonio, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Claro que sí. Bueno, pues de entrada la primera en el orden en que me lo dieron, la doctrina establece, bueno, el caso de la prueba de daño. La prueba de daño es un principio que efectivamente ya lo señaló mi antecesor. Hay un excelente texto que elaboraron Sergio López Ayón y me parece que Mauricio Merino sobre precisamente la diferencia entre interés público y prueba de daño. Precisamente en este sentido, la prueba de daño no está prevista en nuestra Constitución y en nuestra ley, sino hubo de ser incluida en unos lineamientos de menor jerarquía normativa. Y bueno, lo que se establece en la prueba de daño básicamente es determinar cuestiones de interés particular y verificar si son susceptibles de ser clasificados o no como tales. La prueba de daño se le conoce también como prueba de daño de 3 partes, porque tiene 3 elementos. Primero, ver si la información está fundada, es decir, está prevista como una causal de excepción. Segundo, si efectivamente existe un peligro de que la información que se otorgue es mayor o menor del interés público, o si la prueba de daño en este caso limita que esa información pues no se otorgue. Y tercero, verificar efectivamente el caso concreto de cómo la prueba de daño puede determinar si una información determinada es otorgable o entregable por un tiempo determinado o no es el caso, dejando finalmente el interés público como un interés menor, porque se protege finalmente el bien jurídico tutelado por lo que hace a la prueba de daño, que puede ser, bueno, hay muchos ejemplos clásicos, ¿no? El caso, por ejemplo, si a mí me dicen el expediente médico de un funcionario, expediente completo, bueno, pues evidentemente ahí tiene mayor peso la parte del derecho a la vida privada. O si por el contrario, si tengo algún dato que pudiera afectar a una persona física o persona moral o una persona institucional, bueno, también efectivamente
la prueba del daño nos determina o nos permite no hacer un ejercicio discrecional, sino un ejercicio con esa metodología. Básicamente eso sería, digamos, que es la prueba de daño y que está correlacionada con el interés público. La senadora Arely Gómez me pregunta sobre el Grupo Oaxaca. Efectivamente, el Grupo Oaxaca pues, se formó en el año, a finales del año 2001, que participó para impulsar una ley en materia de acceso a la información pública, una ley federal en materia de acceso a la información pública. Y bueno, fue un trabajo muy interesante porque pues participaron los diputados de todos los partidos y finalmente se logró consenso en cada uno de los artículos, y yo creo que fue la mejor ley que fue posible en esa circunstancia política concreta en el año 2002, y fue yo creo que la mejor ley que hubo en el hemisferio y una de las mejores leyes que hubo, incluso me puedo decir en el mundo, porque fue yo creo que muy articulada con muchos elementos propios que no existían en ninguna otra parte, como violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Concepto que no existía. Entonces me parece que eso es muy importante. Segundo, yo nunca me he inscrito en ningún proceso para ser comisionado. Hubo algunas propuestas en algún momento en el Distrito Federal, pero nunca yo he aceptado hasta ahora, porque me parece que es importante, que es aprovechar una oportunidad de edificar precisamente pues todo un edificio institucional y que tiene un reto significativo y donde puedo aportar para poder lograr pues un diseño a la altura de las necesidades de la sociedad y de las mejores prácticas internacionales. El senador Javier Corral señala 4 puntos. Virtudes laborales. Yo creo que la principal virtud laboral pues es la honestidad, por un lado. Yo creo que eso es lo más importante. Si alguien, por eso hay una frase clásica de un expresidente de Estados Unidos que dice que es mejor tener buenas leyes y malas personas, o buenas personas y malas leyes, y él contesta, es mejor tener buenas personas y malas leyes. O sea, eso yo creo que también coincidiría con ese sentido. Son productivos. ¿Cómo ser productivo? Pues yo creo que esto es una cuestión de metodología de trabajo, y esto es importante de cómo poder precisamente organizarse, y para eso se requiere pues una relación cordial, una relación precisamente de trabajo o de experiencia de trabajo colegiado, que señalaba ya también, otra vez lo vuelvo a citar porque viene al caso Mauricio Merino en un programa de televisión, y que me parece atendible e importante, y ese elemento no estaba ahí, y él lo puso en el debate en su comparecencia con Broso. ¿Cuál es en este caso la parte de los riesgos probables? Bueno, creo que los riesgos son que se pierda la institucionalidad, que se pierda la responsabilidad y que no haya la capacidad de poder trabajar en conjunto. Esos son los riesgos básicos, y eso es precisamente lo que vimos pues en el IFAI, ¿no? Si no tenemos eso, si no tenemos esos 3 elementos, pues estamos definitivamente condenados a tener, o estaría condenado el organismo a tener problemas, a tener deficiencias, y empezar a no cumplir poco a poco, y pues darse situaciones como las que todos sabemos. Me pregunta la senadora Laura Rojas, máxima publicidad y criterios de máxima publicidad, y cuál sería pues el IFAI en el caso del futuro. Bueno, el principio de máxima publicidad tiene 2 acepciones, ¿no? Por un lado, doctor, no era sobre el principio de máxima publicidad, sino sobre la facultad de atracción. ¿Cuáles deberían de ser los criterios? Perdón. Sí. Bueno, la facultad de atracción, la Constitución tiene 2 partes ahí. Por un lado, en un primer momento uno pensaría que la facultad de atracción es solo cuando tiene una negativa, un solicitante de información,
y el órgano garante local lo confirma, y en ese sentido puede hacer la facultad de atracción. Sin embargo, en el siguiente párrafo dice que en todo caso, por cuestiones de interés público, puede atraer. Entonces, ¿qué significa esto? Que pues, yo creo que hay bastantes casos en donde se podría generar precisamente un precedente o un primer catálogo de lineamientos básicos, como los relativos a recursos públicos. Por ejemplo, el principal problema de este país son los recursos públicos. Lo hemos visto en el caso de Coahuila, lo hemos visto en el caso de Michoacán. Yo soy de Michoacán, pero en varios casos yo creo que es un tema que es fundamental. Cuando se trate de temas de este tipo, tendrá que haber una atracción. Cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos que estamos diciendo, pues también habría que traerlo. Digamos que son los puntos medulares o básicos, junto con otros muchos más, ¿no? Cuando se trate también de omisión de autoridades que tienen o que generan un efecto negativo en una comunidad, y por omisión precisamente tenemos problemas como en el caso de Tabasco con las inundaciones, por no haber logrado que en la geografía en el caso de Villahermosa, pues esto permitió que se dieran permisos al lado del río Grijalva, y bueno, evidentemente fue inundado. Todo este tipo de cosas yo creo que tendrían que ser elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque hay un riesgo comunitario muy importante, y donde el nuevo IFAI, o como se denomine ahora, va a tener que estar ahí, pero pongo solo algunos temas, ¿no? La senadora Marcela Torres me pregunta 5 puntos de empoderamiento de la sociedad. Bueno, la parte del empoderamiento de la sociedad es una de las nuevas características de un gobierno abierto, entre otras más, por supuesto. Esto, evidentemente, el empoderamiento de la sociedad no lo tenemos. En México la sociedad civil es escasa. Mi experiencia por varios años como parte de la sociedad civil organizada, tenemos un gran problema porque la sociedad civil generalmente, o las ONGs, o organizaciones de la sociedad civil, como les quieran llamar, se concentran solo en los polos mayores de población, como México, Guadalajara y Monterrey. Y su fuerza es básicamente mediática. No hay un criterio y una formación para poder lograr un mayor empoderamiento. ¿Por qué? ¿Qué puntos propongo? Primero, el que ya señalé yo, hay que cambiar la currícula escolar. La currícula escolar genera analfabetas funcionales, y los libros de texto gratuito definitivamente no nos dan la capacidad de ser ciudadanos. Nos generan simplemente elementos básicos para poder funcionar en una economía de mercado libre, ya, pero no nos generan elementos para la ciudadanía, no nos generan elementos para solicitar acceso a la información y rendir información en el caso de los gobernantes. Entonces, el nudo gordiano ahí está en la educación. Cuando fui yo a Estados Unidos, a Suecia, en unos viajes que se organizaron cuando precisamente el Grupo Oaxaca, a mí me llamaba la atención porque yo iba en la compra de libros precisamente para leer, y me dicen, oye, pero ese tema de transparencia, pero es obvio. O sea, y fui a las librerías mayores y, no, pues no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Pues porque es obvio, o sea, es natural. Es como si hubiera un libro que me dijera el derecho de libre tránsito, pues aquí la gente lo hace de manera natural. Yo ahorita en este momento no voy a pensar qué artículo me ampara salirme de aquí e irme a tomar un café. Lo hago ya de manera inercial. Y entonces este es el gran problema. Entonces, aquí yo diría, y no me diría los 5 puntos, sino quisiera concentrarlos en que sin educación jamás vamos a tener ni empoderamiento de la sociedad,
ni acceso a la información, ni combate a la corrupción, ni rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque solo unas minorías activas son las que están llevando a cabo, pero el 99.99% de la sociedad, bueno, algunas encuestas que se han hecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hablan incluso de que si yo puedo cometer un delito y nadie me ve, lo hago. Más del 63% dice que sí, de niños y de adultos. Entonces, tenemos un problema y por eso quisiera yo centrarlas en ese tema, ¿no? Finalmente, el señor senador me pregunta sobre del IFAI al nuevo organismo. Yo creo que tenemos la gran oportunidad de aprovechar positivamente lo que hubo en el IFAI, lo que se edificó, como se estructuró, para que este nuevo organismo, que tiene mayores atribuciones, mayores responsabilidades, y que desde mi punto de vista, y ahí sí tenemos diferencias de criterio, alguien la puede calificar negativo o positivamente, yo creo que el nuevo IFAI debe ser un órgano cuasi jurisdiccional, un órgano que se dedique básicamente a esta parte, y además tendrá gran trabajo, pues o puede conocer casos de los estados y casos de los municipios. Por tanto, su labor no es ni va a suplir jamás a la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que si juntamos el presupuesto de todos los IFAIs, todos los órganos garantes, yo creo que estamos a 1 por cada 1000 en materia de educación pública. Entonces, lo que hacen son mecanismos remediales. Entonces, yo creo que el IFAI tiene que concentrarse en eso y de manera complementaria reunir o intentar buscar esa relación, ya no para hacer, como se ha hecho hasta ahora, intentos de que se hagan algún programa de verano, alguna cosa así, sino de que cambiemos de fondo, y la única forma de cambiar de fondo es, repito, la educación. Entonces yo veo un IFAI como una institución que tiene que ser una institución dinámica, austera, con presencia en las diversas regiones. ¿Por qué? Porque si no perdemos la amigabilidad. Si en un caso de impugnación ante el IFAI tenga que venir alguien de Chiapas hasta el DF, bueno, pues ya definitivamente estamos generando problemas. Tenemos que tener algunas instancias, por lo menos si no estatales y regionales, para que la amigabilidad del derecho, que fue uno de los propósitos del Grupo Oaxaca y que buscamos precisamente tener desde el año 2002, y que ahí, por cierto, debo decir que México fue el número 1 en el mundo en donde se creó un sistema con nuevas tecnologías, el famoso SISI, gracias a dos personas que se les debe reconocer, que han hecho un gran aporte al país. Eduardo Romero, el secretario de la Función Pública, y por supuesto el maestro López Presa, que sin ellos no hubiéramos tenido algo que hasta ahora algunos países lo están tomando en cuenta. Muchas gracias, y no sé si se hayan respondido. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Es usted muy amable. El senador de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta. También le agradece el haber estado esta tarde con nosotros, y yo en lo personal lo felicito por el importante currículum académico que tiene. Muchas gracias.